Buenas tardes al último taller de este año 2021 del curso de acompañamiento en el proceso de investigación. Ya reiniciaríamos nuevamente con el próximo taller, que es el de normas APA, con Álida Luengo el día 4 de enero, lunes 4. El día de hoy vamos a hablar de los metadatos, ¿verdad? ¿Qué son los metadatos? Aquí les tengo, ¿verdad? El objetivo, que es el de ofrecer los conocimientos básicos para ustedes para la comprensión de los datos en el contexto de la investigación científica, su construcción, el uso y ventajas que ofrecen al investigador como tal. Lo bueno es que en el grupo ahorita hay varios bibliotecólogos. Este concepto no es nuevo para ustedes, para ninguno de nosotros, todos los que estamos ahorita conectados, que creo que todos los que estamos ahorita somos bibliotecólogos. Entonces, bueno, se les va a hacer un poquito más sencillo que el entendimiento de lo que son los metadatos que a los otros compañeros que no pertenecen a la carrera como tal. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los metadatos, el surgimiento, un poco el timeline, el origen de este concepto, algunos conceptos claves como información, conocimiento, que son los datos, porque es preciso saber de estos conceptos primarios para poder entender lo que son los metadatos. Hablaremos de los tipos de metadatos que existen. También vamos a hablar de las características de ellos y hablaremos de lo que son los protocolos actuales, bueno, los antiguos y los de ahora, de intercambio de metadatos. Vamos a hablar del Dublin Core, Z3950, formato MAR, todos los protocolos que se usan para interoperabilizar datos. Fíjense, yo les traje un poco esta imagen que está aquí, que es una etiqueta de un producto, que en este caso es mostaza, ¿verdad? Si se dan cuenta, la parte del frente de la etiqueta nos dice que es una salsa Heinz, ¿verdad? Que, bueno, tiene 57 variedades, está el peso bruto, ¿verdad? En gramos y mililitros, pero en la parte de atrás de la etiqueta vemos ya los ingredientes, vemos el almacenamiento, nos da la información nutricional de Mirela, este producto. ¿Sí? disculpa, no se está viendo. Oye, pero es algo en mi máquina entonces, porque ya va, déjame empezar. Qué raro. Ahora, ahora sí. Ah, espérame. Hola Hugo, hola César y hola Elizabeth. Ok, fíjense, les decía que Hola, aquí hola. tenemos una etiqueta, ¿verdad? De la salsa Heinz 57, que todos la conocemos, Ahora sí. y la parte de atrás de esa etiqueta o de este producto nos da una cantidad de información importante que no aparece en la etiqueta principal. Pero sin embargo, por la parte de atrás, la mayoría de los productos, por no decir el 100% de los productos, tienen por lo menos los que son de comerciales, los que se venden en los mercados, en los supermercados, tienen este tipo de etiqueta. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque estos datos que están aquí, estos vienen a representar lo que es un metadato. Les estoy mostrando gráficamente lo que vendría a ser un metadato como tal, para que se entienda, ¿verdad? Solamente con ver la información, que hay unos datos que van más allá de que esto es un producto, de que es una mostaza, de que aquí está el nombre,
que ha sido creado por la marca Heinz, ¿verdad? Los gramos, pero si yo quiero saber más información sobre el producto, en el caso que a nosotros nos ocupa es la información, ¿verdad? Todo lo que se genera desde el punto de vista científico, estos representan los metadatos, para que lo vean un poco de ese símil, ¿verdad? Que aquí tenemos otros datos que también representan a este producto, porque si yo utilizo todos estos ingredientes que están aquí, yo debería de generar también una salsa 57. Y aquí está el valor nutricional, por si necesito saber cuánto es la cantidad de energía, cuántos carbohidratos tiene, si tiene azúcar, toda esta información que para muchas personas es importante, aquí la tiene. Esto es básicamente metadatos, una forma de ver lo que es el uso de los datos o los metadatos, que van un poco más allá de los datos. Ahora les voy a hablar sobre el concepto de metadato. Los metadatos podríamos decir que son unas descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos puedan ser correctamente identificados y recuperados en sistemas de información digital. No así en los sistemas de información no digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos, si bien es cierto que hay datos que representan un detalle de alguna información, los metadatos están específicamente, sirven o funcionan en el ámbito digital. Los metadatos, el mismo nombre lo indica, ¿verdad? El meta, que viene de más allá o por detrás de los datos, podríamos decirlo desde este punto de vista, y del latín datum, que es lo que se da. O sea, después o el más allá de los datos. Un paso más allá de una información que te da un dato. Podríamos decir que literalmente podríamos traducirlo como sobre datos. Son los datos que describen a otros datos. Suena como extraño o paradójico el término, ¿no? Pero en realidad es así, son datos que se describen a otros datos que ya existen. En muchos casos se confunde un metadato con un dato, o en algunos casos pudieran hasta tener la misma función. Un dato representa también un metadato y viceversa. A veces un metadato también tiene función de dato. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describe el contenido informativo de un objeto al que se denomina o determina como recurso. Este concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Un ejemplo, una biblioteca, la biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ojo, estoy poniendo esta, pero pudiera ser cualquier otra, usaría fichas o usó fichas, porque ya las fichas bibliográficas como tal ya no se utilizan en este tipo de catálogos que conocíamos anteriormente. Usa unas fichas que especifican a un autor, a un título, ¿verdad? A una editorial o una casa editorial, al lugar, ¿verdad? Así, los metadatos ayudan a ubicar datos específicos y estos después se convierten ¿en qué? En información. El producto final es la información. Un conjunto de datos nos llevan a construir una información. Aquí más adelante van a ver lo que son los conceptos clave de lo que es un dato, lo que es la información, lo que es el conocimiento, ya lo vamos a ver en la pirámide informacional. Un poco el origen de una cronología del surgimiento de los metadatos aparece en el 668 antes de Cristo, ¿verdad? Con la biblioteca de Arzubanipal, era un emperador que sabía leer y sabía escribir, y él lo
la información que tenía. No, no les voy a hablar de libros porque los libros no existían en ese tiempo, pero una especie de tablas de piedra donde se escribía el conocimiento, ¿verdad? Que se iba generando, lo fueron colocando en como una especie de espacio y les iban colocando, dependiendo de la temática, ahí los iban almacenando. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con ciencia, esas grandes piedras estaban en una parte, era una manera de clasificar la información, porque imagínense ustedes, estamos hablando de tablones de piedra, el buscar una información en una cantidad de piedras que tuvieran en ese lugar o en ese depósito, si hacerlo en una biblioteca con libros es una cosa, es una locura. Imagínense ustedes con estas tablas de piedra que pesaban, bueno, muchísimo. Luego de eso, en el siglo III antes de Cristo, con la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Donde habían los pergaminos que se les colocaban, estaba hecho de cuero de algunos animales, se les colocaban una especie afuera del pergamino al doblarse, una especie de cinta donde se colocaba un poco quién lo había escrito. Claro, eso no estaba normalizado, ahí no había normalización de ningún tipo, sino se colocaba el autor, quien lo había creado, quizás un año y quizás algo que refiriera el contenido. Ya para el año 1960 aparecen los primeros catálogos bibliográficos, todos los que hemos ido a una biblioteca en años anteriores. Ahorita no, ahorita ver una biblioteca, enseñarle a un chico ahorita un catálogo de esos catálogos de madera inmenso, donde había miles y miles y miles de fichas. Eso era una manera de conseguir información. ¿Por qué? Porque las personas no podían ir caminando por los pasillos buscando el libro que necesitaban en ese momento. Entonces, ¿qué nos ayudaba? Los catálogos bibliográficos, donde había un catálogo por autor. Si tú querías buscar por autor, había uno de materia y había uno de título. Además, también internamente dentro de las bibliotecas están todavía existen los catálogos, catalográficas, las fichas catalográficas, que era el cómo se catalogó el libro, la cota que le colocaron, los ejemplares. ¿Por qué? Porque eso nos daba información a nosotros, los bibliotecarios, de cómo se había catalogado y si había que volver a catalogar ese libro. Eso desapareció, por supuesto, eso ya ahorita a partir ya del 2000 en adelante empezaron a desaparecer los catálogos bibliográficos y dio paso a la tecnología con el formato Mark 21, ¿verdad? Que es este lenguaje que utilizan las computadoras para describir. Eso mismo que hacía la ficha catalográfica ya no era de manera análoga, sino que era virtual. Entonces, todos esos campos pasan a una computadora a través de ¿qué? De un formato normalizado que se llama MAR 21, que en realidad estas siglas corresponden a un lenguaje de máquina leído, ¿verdad? Catalográfico. Algo así como que la máquina lee los datos bibliográficos de un documento como tal. Para el año 1988, ya para esa fecha yo estaba más o menos como a la mitad de la carrera, empieza a sonar muy fuertemente el protocolo Z3950, que es un protocolo de INSO, ¿verdad? Una entidad que hace normas específicamente en el área de información para el intercambio de información entre bibliotecas, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Que una biblioteca en Reino Unido, ojo, utilizaba su formato MAR 21, colocaba todos sus datos. Mirta,
Mirta, Dime. como que se cayó la conexión. No, parece que sí. Uy, a mí me salió que se había caído. No, a Y mí se no. dejó de escuchar Se por un dejó de momento, escuchar Morela. solamente. Ah, entonces fue que se me cayó la conexión a mí porque volví a ingresar nuevamente. Disculpen. Claro, igual no se está visualizando la presentación. Sí, sí, se me cayó la conexión entonces, porque volví a entrar nuevamente. Ok, como les decía, este formato Z3950 que era para que las bibliotecas comenzaran a intercambiar datos, para que no hubiese duplicidad de información y de esfuerzo sobre todo, porque el tiempo que le tomaba a una biblioteca el catalogar y el clasificar y poner en línea todo su catálogo, esa misma información la podía utilizar otra biblioteca en el mundo que ya tuviese ese mismo registro bibliográfico, no tenía que repetirlo nuevamente. Entonces sale este protocolo Z3950, donde ya las bibliotecas podían compartir información entre ellas. Ya para el 2009, ya un poco entrando más al tema de la nueva Internet del 2.0, aparece el Dublin Core, ¿verdad? Empieza a sonar en el mundo de la bibliotecología este protocolo Dublin Core que va un paso más allá del Z3950, porque además de poder intercambiar datos, se podía cosechar datos, es decir, que las máquinas solas se conectaran y tomaran los datos de otros acervos o repositorios institucionales. En el 2009-10, más o menos paralelo, también aparece este protocolo que se llama OAI, que es el que más se está utilizando actualmente para la cosecha de repositorios de repositorios, donde se alimentan grandes repositorios, donde podrían haber 10 o 20 repositorios institucionales, se intercambian información a través de este protocolo OAI o Open Archive Initiative, así se conoce también. Y es el que actualmente utiliza la ciencia abierta para intercambiar información. El protocolo que se va a usar o que se está usando ahorita mayormente es este último que está aquí. Aunque en retrospectiva, si lo vemos, el MAR 21 todavía se sigue usando. ¿Por qué? Porque muchísimas bases de datos bibliográficas, su estándar o todo lo que está construido por debajo está en formato MAR 21. ¿Por qué? Porque este es específicamente para bibliotecas. Ya el Z3950 da un paso mucho más adelante. Pero el que tenemos actualmente operativo es este OAI. Lo van a escuchar mucho ahora con este tema de la ciencia abierta. Hablando un poco de los precursores de los metadatos, como les decía, las fichas bibliográficas con toda la información que nos daban del libro, o que nos dan, porque ahorita no se conoce así, pero el sistema nos arroja, cuando nosotros hacemos una búsqueda en internet, en cualquier base de datos, de alguna biblioteca a nivel mundial, nos da estos mismos datos. Claro, no estructurado así como una ficha, pero en realidad es lo mismo, la salida es lo mismo. Un autor, ¿verdad? El nombre y el apellido, el título de este documento, el volumen, la casa editorial, el número de página, las medidas inclusive. Este tema de las medidas, yo lo entendí muchos años después, porque ustedes saben que algunas bibliotecas organizaban y archivaban sus documentos en las estanterías por tamaño. Entonces ya ellos necesitaban saber de antemano cuánto medía para saber dónde se colocaba. O sea, no lo ponían ni siquiera dentro de la misma área temática, por ejemplo, ciencia. Entonces todos los que medían 23 centímetros estaban juntos, todos los que medían 15 centímetros y así. Por eso estaba ese dato allí.
las medidas, por supuesto también la materia, era una de las más importantes. Para los que no conocieron los, los catálogos, ¿verdad? Este es un catálogo, fíjense, yo tengo muchos recuerdos con esos, ¿cómo se llama? Piezas, que ahora son piezas de museos. Ustedes le hablan a un chico de ahorita y no va a entender realmente ni siquiera para qué sirve eso, ¿no? Pero era un dolor de cabeza, sobre todo los que han trabajado en procesos técnicos, que les tocó hacer este proceso de colocar las fichas luego de lo que llamaban el juego de ficha, que salían 7 o hasta 8, dependiendo de cuántas materias tuviese el libro. Había que colocarla, la de autor en autor, por orden alfabético, todo un detalle, la de materia en materia, y así sucesivamente. De verdad que era un dolor de cabeza. Y tengo una anécdota muy bonita en el 2004, 2005 más o menos. Yo trabajaba en una biblioteca y estábamos haciendo el salto del análogo a lo digital. Y recuerdo que estaba un catálogo exactamente igual a este, que tenía un cable por la parte de atrás. Había un cable que quedaba justo en la parte de atrás. Imagínense esa pared que tenga atrás un cable. Y claro, yo siempre he sido muy amante de la tecnología, ya quería dar el salto de inmediato, pero las personas que llevaban muchos años en esa biblioteca se negaban a eliminar el catálogo. Entonces, bueno, duró unos años allí en respeto a estas personas, pero ya era el momento de quitarlos. ¿Por qué? Porque eran como 10 catálogos de estos que nos estaban quitando espacio para colocar las computadoras. Y cuando yo intenté cambiarlo, estas personas me decían, Morera, tú no puedes mover eso de allí, no puedes moverlo porque, yo les preguntaba, pero el por qué no, porque ese cable que está allí, si tú quitas ese catálogo, puede haber un problema de corte de energía en toda la biblioteca. Total que, bueno, no me convenció porque qué tenía que ver el catálogo con el cable, ¿no? Un día lo movimos sin que hubiese nadie en la noche y resulta que el cable no llegaba a ningún lado, sino que justo terminaba ahí y ya, no estaba conectado a nada. Fue muy graciosa, nunca se me olvida esa anécdota porque era ese choque de lo nuevo con lo antiguo, la resistencia al cambio, ¿verdad? Al final colocamos las computadoras y ya esto que se hacía de estar parado ahí por horas y búsqueda, ya era sentarse en la computadora, buscabas título, autor, materia y ahí estaba. Si tenías los datos, obtenías la información. Entonces esto es un poco lo que es este uso de estos catálogos para buscar información. Les dije que les iba a hablar un poco de lo que era la pirámide informacional. Fíjense que esta pirámide, yo se la coloqué al revés, pero en realidad como si la coloco con la parte más ancha abajo, es lo mismo. Lo que les quiero decir es que los datos que representan el mayor número, ¿verdad? Dentro de esta pirámide, podemos decir que es una representación simbólica, en este caso puede ser numérica, alfabética, espacial, algorítmica, X, de un atributo o una variable cuántica. Un dato es cualquier cosa que nosotros observamos o que no observamos también. Eso es un dato, algo que me da una información específica sobre algo. Luego de esto vendrían los metadatos, que son los datos que describen a estos datos, que están por encima de ellos. Nos dan mucho más datos de lo que yo veo o lo que yo percibo de algún recurso. Cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Cuando yo tengo un conjunto de datos, ahí podría estar hablando de que estoy formando información o se está creando información. Disculpen un momento. Se está creando información. ¿Por qué? Porque este conjunto organizado de datos que están procesados, ¿verdad? Que constituyen un conjunto organizado de todos estos pequeños datitos, me generan un mensaje
¿verdad? Ahí estaríamos hablando de información. Por decir algo, yo les puedo decir la calle Vicuña Maquena queda en Chile. Les estoy dando dos datos, Chile y Vicuña Maquena, ¿verdad? Si yo estoy buscando una dirección especial, a mí me faltaría un dato. Ese dato sería que para que esto se pueda convertir en una dirección como tal o en una información, faltaría que el lugar hacia donde yo voy, puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser un organismo institucional X. Pero si yo no tengo el conjunto de datos exactos, yo no podría generar la información. Ahora, para yo obtener conocimiento, cuando ya tengo los datos, este conjunto de datos lo convierto en información, ¿verdad? Puedo decir que esto es la comprensión de alguien o de algo, como pueden ser los hechos, un conocimiento descriptivo, algunas habilidades, ¿verdad? Que es el conocimiento procedimental de cómo se hace algo, o los objetos, conocimiento por familiaridad. Ya yo conozco cómo es una taza, cómo es un vaso, cómo es un auto. Eso, un conjunto de informaciones no generan conocimiento. Ahora, la inteligencia, que lo podemos definir, que es como la capacidad de lógica, comprensión, ¿verdad? Autoconciencia, conocimiento emocional y el racionamiento. Todo esto junto podríamos decir que es la inteligencia y nos las da el conjunto de mucho conocimiento, ¿verdad? Y a su vez, el conocimiento es por mucha información que se tiene y la información son datos. Y al final tendríamos en la cúspide de esta pirámide, estaríamos hablando ya de la sabiduría, que es donde hay múltiples conocimientos, ¿verdad? Y ya la persona o el ente como tal, podríamos decir que es... ¿Alguna pregunta? Porque yo sé que esta temática no es fácil de digerir, ¿verdad? Pareciera que fuera lo mismo un metadato que un dato, pero no es lo mismo, aunque en algunas circunstancias se comporta igual. ¿Para qué nos pueden servir los metadatos? Yo les podría decir que la finalidad específica de un metadato es el de facilitarnos la localización de algunos documentos, ¿verdad? O de los documentos en general, mediante herramientas de recuperación de información. En este caso estaríamos hablando de las bases de datos, ¿verdad? Que cuando nosotros operamos o le pedimos información a través de la conexión entre estos datos y metadatos, me dan la información que yo estoy buscando. Y es importante el haber colocado este taller justo ahorita, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a ver metadatos si nosotros no trabajamos catalogando ni clasificando información? Sí, pero somos consumidores de información y en muchos casos el conocer de los metadatos nos puede ayudar a llegar un paso más allá para obtener la información que estamos buscando y no quedarnos con lo básico, con lo que nos están mostrando las bases de datos o estas plataformas que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir un paso más allá siempre a través de ¿qué? De los metadatos. Si sabemos cómo funcionan, dónde buscar metadatos, yo puedo cosechar datos de otras instituciones o de otras bases de datos si yo sé cómo funciona un metadato. Sigamos. Fíjense, la distinción o la diferencia entre un dato y un metadato, yo les venía diciendo que en muchos casos no es posible distinguir uno de otro, porque pareciera que es lo mismo. Por ejemplo, el dato de autor también puede funcionar como un metadato, ¿verdad? Si yo lo utilizo, por ejemplo, con el protocolo Dublin Core, el campo de datos de autor
también va a ser un dato, pero también a su vez es un metadato. Que al momento de yo tomar esa información y llevarla a otra plataforma, es exactamente lo mismo. Ok, ¿sigo conectada? Sí, Mariela. Sí, creo que sí, Sí, porque Morela. sí. Sí, porque es que desaparecieron de repente y me asusté. Ok, un ejemplo, podríamos decir un poema, un escrito, ¿verdad? Que es un grupo de datos internamente, este documento o este poema, pero también puede ser un grupo de metadatos, ¿verdad? Si esta información se adjunta a una canción, ¿verdad? Que lo usa como texto o letra como tal. Si no sé si me estoy explicando, si queda claro el concepto. Muchas veces los datos son tanto datos como metadatos. Eso se los había venido diciendo. Por ejemplo, el título de un texto es parte del texto, como a la vez es un dato referente al texto. Dato se conoce, esto se conoce como un dato que funciona como metadato. Ahora, ¿para qué nos sirven los metadatos? Porque ustedes dijeran, bueno, pero contar ya solamente con que exista los datos, ¿para qué van a existir? ¿Para qué no me puede servir un metadato si ya existen los datos como tal? Pero es que un dato en vacío no me dice nada, no me construye nada, un dato en el aire, un número. Yo les coloco aquí un número 5. Es un dato, ¿verdad? Pero ¿qué significa ese número 5? Perdón. Si no tiene un contexto o una finalidad, no me va a servir de nada. Podemos decir que un metadato sirve para primero, ay, disculpen un momentico que... Es mi taller número 50 del año. Permite, primero que todo, permite indizar, ¿verdad? Gran cantidad de datos de diferentes tipos sin necesidad de utilizar un gran ancho de banda, ya que se indica la representación del objeto y no el objeto en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les coloco una imagen, ¿verdad? En una base de datos, yo no tendría que subir todas las imágenes, porque con solo subir los datos ya es suficiente. Por ejemplo, coloco varias imágenes de turismo y cada una de esas imágenes, no necesariamente, si ¿cómo decir? La traslado a mi computadora, solamente con decir que esa imagen pesa 150 caballos, le voy a poner 150 caballos. Fue tomada el 10 de diciembre del 2021. Fue tomada, por ejemplo, en la Araucanía, ¿verdad? Coloca, esos son unos metadatos y yo no necesariamente tengo que ver la foto, solamente con ver esos metadatos ya yo sabría si me sirve o no me sirve la imagen, sin verla, ojo, sin ni siquiera verla. Eso es una de las grandes ventajas de los metadatos. Es como en el caso de los libros. Ustedes no necesitan ver un libro en la web o físicamente para saber de qué trata. Con que tenga unos metadatos, por ejemplo, el tema, el área, el idioma también. Ya yo con el idioma, ya yo descarto, no, mira, esto está en alemán, yo no me tengo que buscar el libro, abrirlo y verlo para ver si de verdad el texto está en alemán. ¿Por qué? Porque tengo un metadato que ya me está describiendo que ese libro está escrito en alemán, entonces ya está descartado. También nos ayudan a describir y recuperar recursos en la red porque analizan el contenido del recurso en profundidad. Lo que les estoy diciendo, si yo tengo un artículo científico en una base de datos, por ejemplo, tipo Scopus, tipo Web of Science, ¿verdad? Ustedes ven que hay una cantidad de datos, aun cuando no tenga yo el PDF, que con esos pequeños datos, por ejemplo, el Astra,
El abstract, eso es un metadato. ¿Por qué? Porque el abstract me está dando el detalle de todo, de lo que trata ese artículo que yo quiera, que puede o no que yo lo lea, con solamente leerlo, sin necesidad de pedirlo, de tener que leerlo todo. Ya ese abstract es un metadato porque me está describiendo, ¿qué me está describiendo? En este caso, un artículo científico. También pueden controlar el acceso a información restringida. Si yo tengo registros en mi base de datos, ya sea de biblioteca o de lo que sea institucional, yo puedo colocar algún metadato, por ejemplo, confidencial. Y yo le puedo decir a la base de datos, a través de un algoritmo, que esa información no la muestre a menos que sea una persona autorizada, ¿verdad? Entonces, no va a haber nadie ese registro. ¿Por qué? Porque yo he colocado, controlado o confidencial. No lo puede ver sino cierto nivel de la institución o de la organización. Además, también nos permiten compartir, ¿verdad? O integrar recursos de información heterogéneos y que están, que les decía, sobre las bibliotecas, biblioteca. Ahorita, fíjense, hay bibliotecas temáticas que catalogan, clasifican y difunden sus contenidos a través de sus repositorios. Entonces, ¿qué hacen otros repositorios? Sin necesidad de que haya la presencia humana, estos repositorios se comunican entre sí, se toman esos datos de que tengan que darle un clic sin necesidad de tener que bajarlo uno a uno y llevarlo, porque antes era así. Antes, en los años 80, yo recuerdo que había una base de datos que se llamaba Microisis, que era donde trabajábamos la mayoría de los bibliotecólogos, era como el salto a la tecnología, pero todavía se trabajaba en DOS y era muy incómodo trabajar. ¿Por qué? Porque había que tener un disquete. En ese disquete yo lo metía en una computadora, bajaba los datos allí y los llevaba a otra computadora y luego los ingresaba, ¿verdad? Y los tenía que colocar o migrar a esa otra base de datos, que ojo, que si no tenía la misma estructura normalizada, no funcionaba. Por eso es que nace el formato MAR21, para que todas las estructuras de datos hablaran el mismo idioma. Que si yo hablaba de autor, era autor aquí y autor en Japón y autor en Alemania y autor donde fuera. No estructuras donde cada quien le ponía el nombre que quisiera. Ahora, ¿quiénes pueden crear metadatos o cómo es este proceso de creación de metadatos? Hay tres formas de cómo crear metadatos. Un metadato lo puede crear el mismo, ¿verdad? El autor que está escribiendo un recurso, ¿verdad? Con la ayuda de herramientas creadas para la generación automática de metadatos. Por ejemplo, tengo una base de datos, quiero colocarle una materia, yo lo que hago es buscar entre un conjunto que ya existe y se lo coloco. También por la organización que gestiona estos recursos como tal, por ejemplo, los editores de bases de datos como WebOxine, Scopus o toda esta cantidad que existe de bases de datos en el mercado, ellos mismos tienen su, digamos, conjunto de descriptores o de autores donde ellos utilizan sus propios metadatos. Y también de forma donde interviene un profesional, en este caso un bibliotecario, ¿verdad? Donde él genera el metadato con una serie de herramientas que existen, ¿verdad? Como los tesauros, que son para controlar el lenguaje, las listas de encabezamientos de materia,
donde ellos colocan y normalizan estos datos o esta forma de describir el sistema. Un poco la experiencia con este tema de describir, lo que han trabajado en procesos técnicos, saben que siempre se debe trabajar con estas herramientas de lenguaje controlado. ¿Por qué? Porque entonces si no los sistemas no pudieran entre ellas, a pesar de que hay una, ojo, a pesar de que hay una de encabezamiento, los tesauros, microtesauros, macrotesauros, que ayudan a controlar el lenguaje. ¿Para qué? Para que sea un poco más normalizado. Herramienta que les estoy diciendo, que son los tesauros y las encabezamientos de materia, que tienen que existir. ¿Por qué? Porque si cada persona coloca el nombre al recurso o lo describe como quiera, imagínense cómo pudieran las máquinas entender entre ellas. Un ejemplo, yo como bibliotecaria necesito describir o catalogar un libro, clasificarlo, un libro que tiene que ver con el área de gerencia. Pero yo estoy en Chile, Ah, ¿verdad? bueno, dale, está bien. Y quizá en Chile no le dicen gerencia, a lo mejor tiene otro nombre. Si me voy por ejemplo, a Colombia, entonces no le dirán ni gerencia ni tampoco administración, a lo mejor tienen otro nombre. Cuando ya yo normalizo a través de este lenguaje controlado o estos vocabularios controlados, yo busco cómo es la normalización, cómo se usa ese término. Por ejemplo, si me voy al tesauro, que el tesauro es un instrumento que tiene una raíz, ¿verdad? De dónde viene la palabra, cómo se utiliza y cuál es la mejor, la versión normalizada de esa palabra que yo estoy buscando. Entonces yo tendría que ir a buscar a gerencia. Entonces, úsese gestión. Ya no se usa, por ejemplo, administración. Y términos relacionados podrían ser todo lo que tiene que ver con la gerencia. Entonces ahí ya yo estoy haciendo una ontología, ¿verdad? De ese significado. Ya me está diciendo aquí que no puedo utilizar la palabra administración. ¿Por qué? Porque ya está en desuso. Tengo que usar la palabra gestión, por decir algo que es la que se está utilizando en estos momentos. Y eso es válido aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces ahí es donde yo empiezo a controlar el lenguaje y no que todo el mundo le coloque el nombre que quiera, porque si no, entonces, ¿cómo se comunican los sistemas? Claro, una cosa es en inglés y otra cosa es en español, porque los glosarios, este término, los tesauros lo colocan en inglés, francés, alemán, español. Entonces tú tienes para buscar el vocabulario esa palabra en el idioma que tú estés trabajando. Entonces ayuda muchísimo el controlar este lenguaje. Y para eso existen estas herramientas, que son las listas de encabezamientos de materia, que son unos libros enormes, igual que los tesauros. Un tesauro contiene términos en general, ¿verdad? De cómo es la mejor acepción de un tema, de una temática en particular. Ya el macrotesauro, a pesar de que tiene la misma función, es para temas mucho más amplios, donde hay de todo. En un macrotesauro, por ejemplo, el macrotesauro de la CEPAL tiene de todo. Ahí van a conseguir medicina, van a conseguir ciencias sociales, van a conseguir botánica, de todo. Ahora un microtesauro, por ejemplo, un microtesauro sobre biología molecular marina. Ya ustedes saben que ahí no van a poder encontrar
terminología de, por ejemplo, de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es algo muy especializado, que quienes lo hacen, especialistas, ¿verdad? Con ontólogos, con filólogos, con bibliotecólogos, ellos se reúnen y generan estos microtesauros, y ahí es de donde salen las palabras claves que se utilizan en determinadas áreas. No sé si está claro. Un poco la clasificación de los metadatos, podríamos hablarlo por el contenido, ¿verdad? Por la variabilidad también, como mutables o inmutables. Entonces, así se clasifican los metadatos. Ahora, los tipos que existen de metadatos, podríamos hablar los descriptivos, es decir, si se usan para encontrar o entender una fuente de información. Yo, por ejemplo, busco en una base de datos, Google, por ejemplo, estoy buscando por DOI, ¿verdad? Colocando un número que él va a entender en su lenguaje lógico, que eso es un número para encontrar un artículo en especial. Ahora, si yo colocara un número de RU, la misma máquina también va a entender de qué se trata ese dato que yo estoy colocando allí. Los estructurales, por su parte, nos llevan a relaciones de partes de recursos entre sí. O sea, lo que describen como tal son relaciones. Los administrativos, que lo podemos conseguir como metadatos técnicos, metadatos de preservación, metadatos de derecho, que ahí están los derechos de propiedad, a quién pertenecen, todo eso. Entonces son tipos de metadatos. Y además los de lenguaje de marcado, que integra los metadatos y marcas para otras características. Ahí estaríamos hablando de estos lenguajes HTML, HML, todas esas estructuras que están por detrás de las páginas web y de otros recursos también, pero ya van un poco más al lenguaje de marcado, pero también es un descriptor. Ojo, es muy diferente a un descriptivo donde tú puedes, por ejemplo, por tamaños. Entonces, bueno, tamaño grande, pequeño, ¿por qué? Pues yo estoy describiendo como tal un recurso o un objeto. Ahora, los protocolos, porque para usar un metadato en la web, nosotros tenemos que es un protocolo. Si lo vemos desde el punto de vista social, podríamos decir que es un conjunto de normas que regulan el intercambio de información entre ordenadores. Esto sería desde el punto de vista tecnológico, pero un protocolo es algo que hablan, ¿verdad? Algo que, una forma de comportarse. Eso en realidad es lo que es un protocolo. Si lo llevamos a la parte tecnológica, es cómo estas normas funcionan para que estos protocolos puedan trabajar en conjunto, como un idioma común. Las computadoras que se conectan a Internet transfieren información a través de reglas de comunicación de común acuerdo a este conjunto de reglas. Eso son los protocolos. Podemos decir que constituyen acuerdos sobre la forma y el estilo de comunicación entre las máquinas para asegurar transferencias confiables de comunicación. Podríamos decir que sin protocolos no habría redes de computación, debido a que la información que se crea en un ambiente computacional no se podría usar, transferir o compartir. Es lo que yo les decía. Si no hubiese normalización, por ejemplo, en este tema de los lenguajes controlados, cómo las máquinas se podrían entender que yo lo que estoy buscando en vez de administración es gerencia. Si no hay un acuerdo anterior de que lo vamos a llamar entre todos, a este término lo vamos a llamar de esta manera, o se va a comportar de esta manera. Tiene que haber un protocolo, que autor aquí se llama autor, pero también el término autor representa lo mismo en cualquier parte del mundo. Entonces, porque si no los sistemas no podrían comunicarse entre ellos. Lo que uno entiende como autor, el otro lo entendería como
como editorial, por ejemplo. Entonces, imagínense el desastre que se que nació. Tenemos el Z3950 que, como les decía, lo creó un estándar, una empresa que se llama ANSI. ANSI es una empresa específicamente que hace normativas en el área de ingeniería, ingeniería en general, y ahí también está la parte tecnológica. Digamos que es un protocolo cliente-servidor, es decir, cliente-servidor significa hay un cliente, que en este caso es un usuario que pide una información y el servidor le da esa información a este cliente como tal. Por ejemplo, nosotros somos los clientes y el servidor, en este caso Internet, dependiendo de lo que nosotros pidamos, él nos va a entregar la información. Eso es lo que es un protocolo cliente-servidor, que va dirigido a facilitar la búsqueda y recuperación de información en distintos sistemas a través de una misma interfaz que se llama Z3950. Fíjense, esta terminología se genera porque el número 50 lo desarrolló la ANSI, ¿verdad? Que era el comité número 39, y entonces por eso se llama Z3950. Por eso se acuña este nombre. El protocolo Dublin Core, ¿verdad? Como les decía, que sale después de lo se conoce como Dublin Core Metadata Element Set, y es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por esta organización que se llama Dublin Core Metadata Initiative, que es una organización que está estándares interoperables, es decir, que puedan conectarse entre ellos y compartir recursos e información también. Esto es otro protocolo de intercambio de metadatos. Fíjense, aquí les muestro un poco lo que son los metadatos. Unos datos entre Dublin Core y MARC. Recuerden que MARC es este formato que utilizan todos, ahí sí no les puedo decir algunos, todas las bases de datos bibliográficas, es decir, las que pertenecen a las bibliotecas, el Aleph, todo eso que ustedes conocen por ahí, su estructura, digamos, interna está hecha en este formato MARC, que es un protocolo. Es el campo MARC 45, que corresponde al título. El creador, que son el campo 100, 110, ¿verdad? Entonces ya él entiende que cuando él consiga este campo 100, creador. Las materias son el 610, 600, 611. ¿Por qué? Porque aquí están las submaterias, ¿verdad? No solamente la materia como tal. La descripción, el editor, ¿verdad? Que corresponde a 260, y el A y el B. ¿Por qué? Porque ahí está el editor y el país de la editorial. La fecha, que aquí corresponde al campo 260 y así. Entonces, los sistemas, digamos que por detrás, ellas se comunican a través de estos campos. Allí es donde ellos pueden leer la información. Este formato MAR, donde ustedes lo vean, cuando vean una base de datos en formato MAR, o a los que les ha tocado ingresar datos en alguna base de datos, se van a dar cuenta que para todos el campo 245 corresponde al título. El 856 corresponde al formato. Y el 856 es el identificador. Estos son la interoperabilidad entre Dublin Core y MARC. Dublin Core toma estos datos de MARC
y se lo lleva a su base de datos. Pero ellos hablan entre ellos, porque todos los sistemas hablan entre ellos a través de ¿qué? De estos códigos que están aquí. El MAR, como les venía diciendo, que es uno de los más antiguos, ya viene desde 1976, que es para los registros catalográficos, pues, descriptivos de la información como tal. Ya lo vimos en detalle. Fíjense, aquí está el formato MAR, así se conocía hace unos años atrás, y todo estaba hecho en DOS. Aquí está el formato MAR en DOS, esto debe ser de más o menos en 1989, 90 más o menos. Entonces aquí están los campos, fíjense. 010, el 100, 245, 100 años de soledad, el 250, que es la edición, el 260, el 300, que es la paginación, y así sucesivamente. Esos son los campos como tal. Y tenemos el OAI, ¿verdad? Que se centra en la transmisión de metadatos sobre cualquier material en soporte electrónico. Y es requisito que los metadatos puedan ser codificados Dublin Core, ¿verdad? Digamos que todas estas plataformas se hablan entre ellas. El que tenga uno u otro protocolo no importa. Lo que sí es que tenemos que garantizar que estén colocados en este protocolo Dublin Core, que es uno de los más importantes. Aquí los registros de metadatos, podemos decir que formalmente los metadatos adoptan la forma de registros que representan secuencias de pares, tienen un atributo, y este atributo a su vez características o propiedades genéricas que posee una clase de objetos que se están representando, mientras que los valores son propios y distintivos de cada recurso. No sé si queda claro, No sé si tienen alguna pregunta, voy a ver un momentito el chat. Hay problemas con el enlace. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque quería mostrarle este esquema de metadatos que existe, ¿verdad? Son más de 105 metadatos que son utilizados, ¿verdad? En todas las ciencias sociales, imagínense, dependiendo de el nivel de descripción que yo vaya a utilizar, hay un metadato. Entonces, miren, tenemos desde imágenes, dataset, objetos culturales, todo esto hay unas características específicas para cada uno de estos metadatos. El tipo de lenguaje de marcación, todos estos detalles, por supuesto esto les va a quedar a ustedes allí, si les tocase en algún momento hacer algún metadato para sus bases de datos, tendrían este esquema, ¿verdad? Que funciona muchísimo, el cual ustedes pudieran utilizar, dependiendo del nivel de metadatos que estén usando y para qué lo vayan a usar también. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos en el final. Hasta ahorita no, Morela, Okay. Gracias. ¿O está todo muy claro o está muy, no entendieron nada? Pero creo que hay que darle otra revisada para que quede muy claro. Sí, es que no es fácil, este concepto de los metadatos no es fácil, pero tampoco ustedes es que se van a poner a desarrollar bases de datos. Ustedes lo importante que tienen que saber es que existen estos metadatos y que a través de ellos nosotros podemos llegar a más datos de lo que estamos buscando. Fíjense que también hay una cara fea de metadatos porque, claro, hay algoritmos que están por detrás de la información que uno ve, que lo están utilizando algunas personas para su provecho. En eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes buscan en internet algún tipo de información, les empieza a llegar información muy parecida
a lo que ustedes estaban solicitando. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Porque estas interfaces se conectan entre ellas y unas llevan a otras estructuras y las máquinas nos dan información que nosotros no hemos solicitado. ¿Por qué? Porque ellas se están conectando entre ellas. También hay una cara fea que detrás de una llamada telefónica, ¿verdad? Nosotros podemos dejar metadatos que a lo mejor no nos estamos dando cuenta cuando decimos algún tipo de palabra, algún tipo de descripción, algún tipo de nombre. Esos metadatos están quedando. ¿Por qué? Porque eso se está transcribiendo en una base de datos que está quedando en un servidor, y esos metadatos, aunque parezca mentira, lo utilizan otras personas. Aunque ustedes no lo crean, eso existe. Hay personas que compran bases de datos de información o de datos específicos, una cantidad de datos en el aire, donde les interesan algún tipo de dato específico del cliente. Y compran hay empresas que compran estas bases de datos que se van generando. ¿Por qué? Porque van quedando los metadatos en estructuras que después a alguien le van a servir. ¿Por qué? Porque después eso lo convierten en información. Por ejemplo, si hay muchas personas diciendo la palabra, no sé, COVID, por ejemplo. COVID, eso es un metadato. Ahora, si ya yo lo junto a otro dato y otro dato, ahí ya eso lo convierto en una información. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me puede servir a mí eso? Si yo soy un investigador que está buscando un resultado en particular, a mí esa información me puede servir, o esos datos en bruto, después yo los convierto en lo que yo quiera. Entonces es importante que sepan que también los metadatos, a pesar de que ayudan, también tienen una cara fea, pero ellos no son responsables de este uso. O sea, los metadatos existen y el que los quiera tomar y hacer con ellos lo que quiera, ya depende de cada persona. No es la culpa del metadato, sino de quién lo está usando y para qué lo está usando. Preguntas para despedirnos hasta el 4 de enero, deseándoles a todos una feliz Navidad, por supuesto, y un próspero año 2022. No. Qué bueno. Ya para el lunes, si Dios quiere, le vamos a colocar entonces la evaluación del módulo 3 de visibilidad, donde está redes sociales y la otra parte, el ORCID. ¿Recuerdan el ORCID que son estos perfiles, donde ustedes ya los conocen? Entonces, bueno, ese módulo es bastante cortito, tiene 2 nada más, muy diferente al anterior que tenía muchos cursos, y el que viene en enero también es muy largo. Tiene 6 talleres internamente, que yo me imagino que ya para 20 y tanto, 22, 23 de febrero ya tendríamos la última evaluación y bueno, la entrega de certificados. A todos les deseo una feliz Navidad. Si no nos vemos, igual a todos tengo su teléfono, les voy a mandar un mensajito más cercano a las fechas. Y bueno, cualquier duda, por favor, no les dé vergüenza de escribirme, de llamarme si quieren, para preguntarme cualquier cosa. Gracias, Morela. A ustedes. Felices fiestas a todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Igual, Chao, chao. saludos. Cuídense mucho en estas fiestas. Chao. Gracias, Mirta. Saludos. Chao. De nada, que esté muy bien. Felicidades. Chao, Mirta. Chao, Morela. Mirta, ¿se está grabando o no? Sí. Ah, no. Ahí sigue grabando. Yo creo Sí. que ya la podemos detener. Perfecto. Bueno.